Hola, hola a todas y todos. Estamos acá en este séptimo capítulo de nuestro podcast El Buda Muerto y el capítulo de hoy tiene por nombre El desliz de Descartes y la relación mente-cuerpo desde el yoga y la meditación. Como pueden ver, hoy día no estamos con Luciano porque está por ahí de viaje, pero tenemos una maravillosa y excelente invitada. Estamos con Tatiana Alarcón. Tati es fonoaudióloga, instructora de meditación y de yoga y especialista en neurociencias cognitivas y también se ha dedicado a la neurociencia del yoga. Así que es un placer tenerla por acá. Y partiendo este capítulo, bueno, primero me gustaría preguntarte cómo estás, Tati, saludarte y saber también un poquito cómo te acercaste a estas prácticas. Paulina, bueno, antes que todo, gracias por la invitación. De verdad que para mí es un honor y un placer poder estar en este podcast. Como tú sabes, el trabajo que hace el Instituto de Felicidad Sustentable es un trabajo que en lo personal considero que deja huellas y que es un buen referente para la práctica de la espiritualidad en conjunción con la ciencia de manera responsable y de manera ética. Así que un placer estar en este podcast, antes que todo. Y bueno, respecto a cómo me acerqué a la práctica, bueno, ya son varios años, creo que mi primer acercamiento fue ahí como cercano al año 2010, 14, 15 años, 2009. Y yo creo que un poco como nos pasa a la gran mayoría de las personas, llegamos a la espiritualidad o a buscar algo de respuesta en momentos importantes de crisis. Y mi caso no fue la excepción. Llegué a hacer mi primera práctica de yoga buscando un poco un mayor estado de presencia después de hacer un episodio de estrés laboral importante y donde también estaba perdiendo de cierta manera el sentido de vida, porque muchas veces nos vemos insertos en esta sociedad que es tan rápida, ¿cierto? Que las decisiones son todas para ayer y que trazamos de repente en edades muy tempranas rutas o caminos hacia en proyección a largo plazo y no nos damos el espacio o no nos damos la oportunidad de ir modificando ese camino. Y si lo vamos modificando, de cierta manera también puede generar una fractura como la identificación, ¿cierto? Del yo, de mi propio propósito. Y como esa fractura de mi sentido de vida, de mi propósito, por entender y comprender que mis objetivos en ese momento ya no eran los mismos que los que me había planteado hace un par de años atrás, es que llegué a la práctica recomendado en la búsqueda de conectar con el presente, pero a través del cuerpo. Eh, Creo que desde que conocí la práctica me tomó un tiempo permitir que eh, desde el cuerpo hubiese una mayor como permeabilidad a entender el trasfondo filosófico. Y creo que eso para mí fue súper necesario de experimentarlo y hoy en día, al momento en que comparto la práctica, darlo a entender y también transmitirlo a los practicantes. Que nadie llega a una práctica espiritual, nadie llega a una práctica en particular, a una práctica contemplativa, viendo la luz desde un primer momento. Entonces, hay que darse el tiempo de cavar profundo y en mi caso fue ese tiempo de práctica lo que me permitió ver como su filosofía y producto de lo que yo había estudiado, que yo me dedicaba ya a la neurorehabilitación y me estaba especializando en neurociencias cognitivas, me di cuenta cuando me formé como instructora que había un vacío importante en la formación de instructores de yoga donde no había alusión a el sistema nervioso ni a los procesos cerebrales que ocurrían, producto tanto de la meditación como de la práctica misma. Desde ahí para mí era como un espacio que era necesario empezar por lo menos, dar nociones básicas, ya que si hablábamos de la meditación, la práctica espiritual y la filosofía tienen un sustento, pero se podía enriquecer absolutamente con la entrega de contenido desde las neurociencias cognitivas. Entonces, en ese lugar es un poco que yo vine a tratar de aunar la visión de la ciencia, de las neurociencias cognitivas, con la comprensión de cómo se modifica el cuerpo, cómo se modifican ciertos procesos mentales a medida que se va gestando como la neuroplasticidad a través de los años en la práctica.
Gracias, Tati. Qué interesante lo que comentas, porque ahí varias cosas me surgen como inquietudes y reflexiones también que preguntarte y compartir. Primero, en tu relato, ¿no es cierto?, surge, bueno, esto de que uno se acerca a estos espacios de la meditación, del yoga o más espirituales, porque algo te pasa en la vida. Y es curioso porque en tu movimiento hacia lo que es el yoga aparece el cuerpo como un método, o el trabajo mente-cuerpo, como un método para trabajar cosas que también tenían que ver con lo que desde las concepciones dualistas mente-cuerpo se relacionaría con la mente. O sea que no pensaría uno de alguna manera resolver a través del trabajo con nuestro cuerpo y estar en el presente, sino más bien como esta separación, ¿no? Y ahí es donde surge como esta idea del desliz de Descartes, donde hemos separado mente-cuerpo como si fueran diferentes, ¿no es cierto? Y hemos abandonado un poco también esta idea de un vínculo unificado y más profundo, donde hay un cuerpo vívido, experienciado, y que tiene mucha relación, o sea, que también es mente de alguna manera. Y ahí también hay una división fundamental que es como espiritualidad, ciencia, ¿no? Como caminos separados, que no se pueden entrelazar o no puede haber puentes entre ellos. Entonces, yo te pregunto, porque desde tu motivación notaste, ¿no es cierto?, que este espacio más espiritual, más dedicado, necesitaba también de esta mirada más científica, este correlato, y que también en los espacios científicos requieren también muchas veces de este abordaje más complejo de lo que es la vida humana. Entonces, a partir de ahí, como, ¿cuál es tu reflexión respecto a eso? ¿Qué piensas al respecto y qué te ha llevado a unificar en tu quehacer y en tu interés estas dos miradas del mundo? Esa es como tremenda pregunta en el sentido de que si bien, bueno, Francisco Varela es un referente en la búsqueda de hacer la conexión, ¿cierto?, entre las prácticas espirituales y la neurociencia cognitiva, los aspectos como más científicos. Desde mi propia práctica, yo podía observar cómo había muchos beneficios, o también, no todo es beneficio, también hay algunos aspectos obviamente que son contraproducentes, pero sí hay muchos aspectos que uno puede obtener a lo largo de la realización de una práctica eh, desde su trasfondo filosófico, que está también altamente estudiado, pero que cuando se presenta la práctica de yoga no se muestra, no se hace explícito. Entonces, desde ahí existe también una visión desde el lado quizás más científico del yoga, una práctica como más hippie, una práctica como más pachamámica y que de cierta forma también subestima todo el trasfondo que hay filosófico y que hoy en día, gracias a la modernización y las neurociencias cognitivas, podemos ver que también tiene correlación desde los estudios en laboratorio. Entonces, yo por lo menos siento que cuando, con mucha humildad, pero también lo hice como con cierto pudor, el mostrar la práctica por ambas partes, porque un lado mío, que era el lado más científico, tenía pudor de mostrar este lado de la práctica y también cuando quería mostrar la práctica, cuando quería mostrar como este lado más científico dentro de la práctica, podía faltar el respeto, no quería que se viera, entre comillas, como vulnerar la filosofía o no honrar como todo lo que traía desde Oriente. Entonces, hoy, si tú me preguntas, esto yo lo comencé a hacer el 2020, hoy 4 años después, yo siento que ha habido, mediante la difusión en redes sociales, mediante múltiples referentes a nivel mundial, ¿cierto?, que están tratando de unificar estos aspectos entre espiritualidad y ciencia, hay una aceptación que ya está ampliamente difundida, entonces no existe tanto como esto de resquemor. Pero yo por lo menos en un primer momento sí observaba cierta reticencia de ambas partes. De hecho, como anécdota, me pasaba mucho que cuando personas del laboratorio o colegas míos sabían que yo practicaba yoga, era como, oye, yo hago flores de Bach, pero nadie sabe. O, oye, sí, yo practico tai chi, pero sí, pero no, nadie sabe. Entonces era mostrar que finalmente todos teníamos un lado, finalmente somos seres multidimensionales.
Entonces, ¿por qué no integrar en esas múltiples dimensiones de manera amigable y coherente aspectos que pueden ser más bien sumativos? No tiene por qué anular a la otra perspectiva. Y un poco en lo que tú mencionaste antes de la dualidad, ¿cierto? Del planteamiento de Descartes, de esta separación mente-cuerpo, y que finalmente es tratar de abordar también ciertos procesos mentales a través del cuerpo. Eh, Creo que la práctica, en el caso de la práctica específica de yoga, como te mencioné anteriormente, primero uno pasa por el cuerpo y muchas personas pueden experimentar la práctica como un ejercicio físico, pero siempre que uno la vaya cultivando en el tiempo, esto un poco cito a Juliana Pierre, que ella lo menciona en su libro La Práctica, en algún momento el yoga se empieza, desde su filosofía, empieza a traspasar los poros. Y creo que la experimentación de la práctica hace que el ejercicio o la movilidad física no sea suficiente y uno se vea en la necesidad de profundizar en los aspectos filosóficos. Y cuando uno estudia o uno empieza a ver la evidencia filosófica que existe detrás, claramente hay una conceptualización donde el cuerpo es entendido no tan solo como un vehículo de los procesos mentales, sino también como, así como lo plantea la mirada en activista, ¿cierto? Como una forma dinámica de poder experimentar nuevos procesos, de poder extender también el cognitivismo y desde ahí poder regular en patrones inversos, porque sabemos que hay causalidades ascendentes y descendentes en patrones inversos también, desde el recorrido externo, la propia actividad mental. Entonces, desde el movimiento también podemos ir, a medida que avanzamos, ir buscando espacios de quietud, ir buscando espacios de silencio, tanto corporales y paulatinamente a nivel mental dentro de la práctica meditativa propiamente tal en el yoga. Me parece súper enriquecedor lo que comentas y también como finalmente desde este desliz, digamos, de Descartes nos ocurre algo, esta reticencia que había en un comienzo cuando tanto el yoga con la meditación comienzan a conversar con la ciencia. Siento que también tiene que ver con esta separación, ¿no? Es como tengo que ser de uno o del otro bando. Y esto limita un montón, o limita mucho esto que estamos conversando, que es como una comprensión más holística y más compleja de lo que es la mente, el ser humano, nuestros sentidos de vida, nuestra forma de estar en el mundo y cómo cuando estamos eh, participando del mundo con este cuerpo, hay una acción en movimiento, hay un mundo que aparece en ese minuto y que también nuestra mente está habitando ese cuerpo, es ese cuerpo también. Desde ahí, ¿cómo ha sido tu experiencia, ya sea enseñando o en tu propia práctica, respecto a esta perspectiva más amplia en la relación mente-cuerpo y cómo lo has percibido a partir del yoga y este vínculo con las neurociencias cognitivas? Eh, Creo en lo personal que la práctica te va permitiendo, como conversábamos, hacer una conexión, pero una conexión que es muy, muy paulatina. Y el practicarlo de manera paulatina y comprender un poco también esta continuidad, porque como dices tú, existía anteriormente una visión totalmente extremista entre el dualismo y el no dualismo, y que hoy en día se puede seguir también fomentando cuando podemos ver que cualquier práctica se puede rigidizar, hasta la práctica espiritual más pura, si la queremos llevar al extremo de la rigidización, podemos entrar en patrones que sean un poco fracturadores, ¿cierto?, de la comprensión. Entonces, creo que más que observar el dualismo o el no dualismo, es observar esta continuidad que existe entre ambos componentes, entre la mente y el cuerpo, pero observando a medida que uno va practicando que existen ciertos correlatos o ciertas experiencias a nivel mental, tanto de funcionamiento, por ejemplo, en las narrativas internas, a medida que uno va entrando o va habitando mayores espacios de silencio. Yoga es definido en uno de sus textos más emblemáticos, los Yoga Sutras de Patanjali,
hablan que yoga es la unión, dice yoga chota, o sea, yoga chitta vritti niroda, que nos viene a decir que la unión, no la unión de mente-cuerpo, sino la unión de una conciencia individual con una conciencia Ujú, suprema, ocurre cuando las fluctuaciones de la mente, que son los vrittis, cesan. Si eso lo llevamos un poco a la práctica, lo que también uno puede experimentar en primera persona es finalmente que el conectar con ciertos patrones de movimiento de manera más fina eh, permite aquietar también el movimiento en otros sectores corporales. Si lo vamos dirigiendo un poco hacia el continuo del proceso mental, esos lineamientos también van generando lo que se puede ver desde las neurociencias cognitivas, van generando ciertos patrones de sincronía neural en áreas perceptivas, en áreas sensorio-motores primarias. Entonces hay como una especie de danza entre el cuerpo, entre la sincronía y la atención del foco corporal con los patrones neurales a nivel de corteza cerebral, de las áreas perceptivas primarias. Y esa danza finalmente, que lo podemos ver ya, muchos lo conocemos mediante los ritmos alfa, ¿cierto? Podemos ver que es la antesala de preparar un poco fisiológicamente nuestro cerebro para estados de meditación más profundos, donde buscamos, ¿cierto?, encontrar un foco atencional específico que en la práctica meditativa en el yoga es dharana. Cuando cultivamos dharana con un foco atencional, podemos trascender posteriormente ese estado para hacer ya dentro de la práctica espiritual misma, la conexión de la conciencia individual con la conciencia colectiva, con la conciencia suprema. Entonces es como una danza o un baile que uno también lo puede experimentar y lo puede vivenciar, pero que desde la neurociencia cognitiva el correlato fue establecido principalmente por Catherine Reu en un estudio que se llama El Mindfulness comienza con el cuerpo, y que ella ujú. establecía como esta sincronía entre los ritmos y los circuitos neuronales desde la atención en determinadas zonas del cuerpo hasta poder aumentar la conexión en áreas perceptivas y desde ahí entrar a estados meditativos. Entonces, un poco como eso, ir viendo cómo va la danza y cómo se va sincronizando hacia zonas cerebrales para poder experimentar estados más profundos de conciencia. Súper interesante y de mucha como información también, Tati, lo que nos comenta, así que de ahí al final también a ver si hay algunos recursos que podemos dejar para las Ah, personas que quieran profundizar más en esta relación. Y también lo que hablas me recuerda mucho al trabajo que ha hecho la meditación en algún punto donde uno supondría que sería un trabajo mental, ¿no? Coloquialmente, digamos, pero hay en últimas investigaciones, modelos teóricos, también se ha hablado de la importancia del cuerpo, que para la meditación y el yoga de su sabiduría es evidente, cómo a través de la observación del cuerpo y de la presencia en el cuerpo, de la relación corporal, es posible llegar a estados también, a distintos estados mentales que son descritos en la práctica meditativa. Entonces, eh, cuando tú te refieres a eso y yo pienso en esto, veo una inevitable unificación o relación mente-cuerpo, tal como en su momento lo hablamos, lo expresó Francisco Varela, que en ese minuto, cuando propuso su teoría del enactivismo, fue innovador al referirse a este punto. Entonces, mirando esta perspectiva mente-cuerpo, eh, ¿piensas que también no sé si es tan tema mente-cuerpo, en algún punto sí, pero que la motivación de la práctica es importante del yoga? Porque cambia tu experiencia con el yoga, porque decías, hay personas que entienden el yoga como un ejercicio físico, ¿no? Otras personas que a lo mejor lo ven como, con una mirada más espiritual y como una integración. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a eso? ¿cuál es mi perspectiva respecto a si es importante la motivación en la práctica? Sí, o cómo eso se implica en la experiencia del yoga, propiamente. En lo personal, esta es una opinión ahí, desde un poco lo que también veo que hoy en día puede ser como la difusión, ¿cierto?, de la práctica en las redes sociales o que puede ser muchas veces entendida o mal entendida. Eh, Creo que es lo más legítimo para mí es presentar la práctica de yoga como
lo que es como una práctica contemplativa vinculada al movimiento, ¿cierto? Sabemos que dentro del árbol generativo, o sea, del árbol de las prácticas contemplativas, dentro de la línea del movimiento, encontramos el yoga junto con prácticas como el tai chi, como el kido, ¿cierto? O la biodanza también. Entonces, el comprenderlo como una práctica contemplativa ya muestra que finalmente el espacio de cultivo de práctica es un espacio de detención. No es un espacio de acción o activación de manera instrumental para obtener determinados beneficios, porque podemos tender a observar ciertas prácticas contemplativas con el uso del cuerpo como un uso instrumental del cuerpo para la obtención de un bien deseado. Desde la contemplación, el entender que ese espacio es un espacio de parar para observar y cultivar la atención mediante la observación del cuerpo para trascender estados mentales, creo que eso a una persona le puede dar un objetivo más realista de lo que es el momento de llegar a pararse por primera vez frente al mat. Un objetivo realista en la comprensión de qué es lo que se está cultivando. No es lo que tiene que lograr en su primera clase, porque hay muchas personas que salen frustradas porque dicen, mi mente estuvo obviamente en diversos lados, al igual que la primera práctica meditativa, ¿cierto? Dicen, Sí. yo no sirvo para esto porque no logré ningún estado de iluminación. Entonces también ahí es un poco aterrizar, ¿cierto? Que estos procesos desde la neurociencia está muy comprobado que requieren una continuidad y una periodicidad en el tiempo. Entonces eso también hace bajar estas expectativas o esta como motivación inicial de decir, bueno, lo más probable es que no experimentes grandes cambios, quizás a nivel físico antes, sí, probablemente vas a tener mayor fuerza, puedes tener según el tipo de práctica de yoga que tengas mejor tono muscular, pero eso no es lo que estamos buscando. Lo que está buscando, de cierta manera, la práctica en sí es que en ese momento en que estás sintiendo el cuerpo, puedas conectar con todos los aspectos perceptivos de esa zona de la corporalidad, entendido como el mundo material, que si lo hablamos desde el budismo igualmente es maya, ¿cierto? Es una ilusión, pero estamos buscando comprender este mundo material para poder trascender finalmente en esa co-creación de aspectos cognitivos y mentales. Y desde ahí poder buscar como estos lineamientos. La motivación es súper importante, pero creo que tiene que haber dentro de la motivación un aspecto realista que diga qué es lo que se está trabajando a diario, que la práctica en sí no tiene un fin, sino el fruto mismo es cada una de sus prácticas por sí misma, para no caer como en la instrumentalización, que muchas veces se puede caer en esa rigidización de buscar, bueno, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y en qué momento se obtienen estos beneficios? Dejando de apreciar el camino mismo. Precisamente gracias, Tati, porque hacia allá también apuntaba un poco el tema de discusión que quería que nos compartieras o abrieras y tiene que ver cómo finalmente a veces cuando ingresan estas sabidurías contemplativas como lo son el yoga, la meditación, pierden profundidad y muchas veces las motivaciones están sujetas a ciertos hábitos que tenemos como sistema social que siguen promoviendo dinámicas que fortalecen nuestro sufrimiento, nuestro malestar. Como por ejemplo, yo escuchaba en el yoga, ahí me comentas como esto de tienes que, si no llegas al límite de tu cuerpo y no haces la mejor postura, está mal o no eres bueno, y empieza como a funcionar esta dinámica media competitiva un poco dentro de un contexto que me imagino que no se correlaciona con la sabiduría que tiene el yoga y la perspectiva de unión que conversábamos. Entonces, un poco, ¿cuál es tu reflexión al respecto y cómo se expresaría también desde lo ético? ¿Cuál es ese equilibrio entre la sabiduría y entender el contexto en el que vivimos? ¿Cómo se correlaciona esto con la ética? O, eso yo creo que es un espacio que es constante y que se está desarrollando hace muchos años atrás y que va a seguir en continua evolución, el cómo se va transmitiendo una práctica milenaria en un contexto que es completamente diferente a Oriente, ¿cierto? Que es Occidente y que por otro lado Occidente mismo va presentando su mutación a lo largo de los años y acorde a los requerimientos que
va construyendo el modelo social. Entonces, sin duda existe, como bien tú mencionaste, una fractura importante en que muchas veces se tergiversa y se rigidiza la transmisión de la filosofía y de la práctica, buscando o dando mensajes tan dañinos como buscar el límite de tu cuerpo, siendo que estás de cierta manera no respetando lo que tus órganos perceptivos te están dando como información, y explorar, por ejemplo, posturas o asanas que las cuales tu cuerpo o tu mente o tus emociones simplemente no están aptos para experimentar. Existe ciertos, a mi ver, existen posturas en las cuales se insta o se busca la pureza del linaje y de la práctica como la transmisión rígida de lo que se gestó en Oriente, de lo que se gestó en India. Pero podemos ver desde la génesis del yoga, que es milenario, como incluso los padres del yoga moderno, cuando hablamos de Krishnamacharya, de Patabi Jois, igualmente hicieron adaptaciones. De los primeros orígenes milenarios, estamos hablando desde la era védica en el yoga. Entonces, si fuésemos coherentes con eso, también hay que saber, así como lo plantea el enactivismo, ¿cierto? Que todo ejercicio mental, todo el cognitivismo se va gestionando situado en un contexto. Entonces, desde mi visión, es imposible tratar de transmitir una práctica sin adecuarlo al contexto en el cual se está inmerso. Eso no justifica en ningún caso la tergiversación completa de los fundamentos filosóficos. O sea, no vamos a promover el yoga con las cabras o el yoga con la cerveza al lado, porque estamos haciendo una tergiversación del fundamento real de la filosofía. Pero sí tiene que haber una adaptación que sea coherente al modelo social en el cual se está expresando esa práctica. No estamos haciéndolo en el Palacio de Mysore, en India, no lo estamos haciendo para el ejército de India, sino lo estamos haciendo para personas que están experimentando una demanda social importante en cuanto al querer cumplir, en cuanto al querer satisfacer ciertos patrones, en cuanto al quizás postergarse. Entonces, desde ese lugar también hay que adecuar, como hablamos, en esa situación, el presentar la práctica como un momento de autoconexión, y esa conexión tiene que ir de la mano con la amabilidad de la escucha activa del propio cuerpo. No puede ir jamás de la mano con traspasar esos límites generando, por ejemplo, como tú mencionas, muchas lesiones. Es conocido a algunos grandes maestros que en su momento, por hacer ajustes sin escuchar al propio alumno, generaban lesiones. Y esas lesiones físicas muchas veces también van acompañadas posteriormente de traumas mentales, traumas emocionales importantes. Hay personas que así nunca volvieron a pisar un mat. Entonces, desde ahí un poco mi visión es respeto mucho a quienes tratan de mantener el linaje y la pureza, pero también entiendo que es necesario, y lo que promuevo es que haya una adecuación a la sociedad donde se está impartiendo y al contexto y las características de quienes están conociendo o experimentando esa práctica. En mi caso, por ejemplo, cada vez, disculpa, que justo hablar, en mi caso, cada vez me hace más sentido aquellas prácticas o aquellas posturas que cultivan más la quietud, menos exigencia física, pero que en la quietud física te desafían a mantener una mayor quietud mental o a habitar mayores espacios de silencio. Súper interesante, Tati. Pensaba cuando estabas hablando de esto al final, de cómo finalmente estos espacios, como el causarte una lesión, también, fíjate que intrínsecamente está relacionado a algo mental y a exigencias, ¿no? Que nos establecemos, ya sea sociales, personales, que están en un contexto social, en un contexto también de nuestros hábitos, de nuestra historia, etcétera. Y ahí también esta importancia, ¿no?, de ceder, ¿no?, lo que hablamos, de no mantenerse en esto de mente, cuerpo o espiritualidad, ciencia rígidamente, y poder conversar desde el contexto en el que estamos. Y desde ahí también, bueno, esto es una inquietud también personal y me gustaría saber qué piensas al respecto, cómo a veces adaptamos también. Es súper entendible que no estamos en la época en que esto se gestó en India, con ese contexto social, cultural, y que en el fondo estas prácticas han ingresado también a nuestro contexto. Pero
pero también pasa mucho, que era lo que te expresaba en mi pregunta anterior, que se convierten en algo instrumental, y tú también lo mencionaste, y de alguna manera se adaptan a aquello que sostiene eh, nuestra, nuestra dinámica más dolorosa, o no sé cómo decirlo, porque esta sociedad que nos hace como de alguna manera mantener dinámicas donde nos enfermamos, donde sentimos malestar. Entonces, quería saber qué pensabas al respecto de que estas perspectivas ingresen y darles el espacio también de cuestionar la manera en que vivimos. Por ejemplo, tú decías, yoga es detenerse, la meditación también. Y pareciera ser que esto va en contra de cómo experimentamos socialmente el mundo, ¿no? Esto de ir a trabajar, de tener que cumplir ciertos logros, de todas las exigencias que hay a nivel social. Entonces, un poquito ahí conocer tu reflexión al respecto. Eh, es lindo lo que dices en el sentido de como yoga y meditación, ¿cierto? Eh, son espacios de detención, son espacios de silencio y también de fertilidad, ¿cierto? Cuando hablamos como del concepto de vacuidad también. Eh, es, claro, uno piensa, antiguamente uno desearía quizás para practicar meditación ir a una cueva, ¿cierto? Hacer un retiro, un Sí. refugio, como cuando uno hace los retiros de silencio, que uno después vuelve a la ciudad y es como, bueno, ¿qué es esto? O sea, claro, es el desafío de la vida misma, sobre todo en Occidente, en estos ritmos de altas demandas, a veces nos puede hacer caer como en estados de desesperanza importante, donde queremos alejarnos de todos estos Mm. estímulos y ojalá poder mantener estos estados de detención, estos estados de práctica contemplativa el mayor tiempo posible. Eh, creo que sin instrumentalizar la práctica, el cultivo de ese momento mismo, apreciando que el camino también es el fruto final, ese cultivo, su mayor, entre comillas, como lo más fructífero que puede dar ese cultivo es cuando lo trasladamos a esos espacios que pueden ser de mayor movimiento, de mayor velocidad y esos espacios más desafiantes. Mm. ¿Qué quiero decir un poco con esto? Que desde el silencio del cuerpo, al escucharlo, en cada uno de sus movimientos, o desde el silencio de la mente, al entrenar la atención en procesos mentales o en emociones determinadas que queremos cultivar, podemos encontrar ciertos frutos, podemos encontrar ciertas virtudes, ciertos afectos que los aplicamos en el día a día, en ese contexto de alto movimiento o en ese contexto, ¿cierto? Como de especie de selva en la cual nos podemos sumergir cuando estamos en esta sociedad. Entonces, creo que no podemos tener el silencio si no tenemos ese ruido, si no tenemos esta sociedad, si no tenemos este movimiento en el cual no es necesario y no es sano que estemos inmersos 24 horas, 7 días de la semana, pero no podríamos tener este silencio absoluto si no contrastamos con esta presencia de ruido. Entonces, aquellos frutos y aquellas virtudes que podemos cultivar en el silencio pueden ser más vistas y pueden ser, entre comillas, más fructíferas al ser trasladadas a otros contextos. A lo que quiero mencionar es que para mí no son espacios completamente separados, sino también existe una continuidad y existe una retroalimentación de ambas. Puedo apreciar más el silencio, puedo observar con mayor claridad sus virtudes, porque ya supe lo que era, obviamente, todo el aspecto contrario en la inmersión de este modelo social. Ujú. Creo que el cuerpo y la mente finalmente son como las dos manos de un mismo lenguaje, las dos manos de un nuevo lenguaje que es el silencio, que es observar esa fertilidad que existe en el silencio. Y experimentándola en ambas manos es que podemos también llevarlas a cabo en contextos más desafiantes en el modelo social actual. Qué bonito la analogía de las dos manos, que de esta unión. Y pensaba también, escuchándote, que también está como el tema de la neuroplasticidad y cómo se afecta por las prácticas contemplativas, que está siempre, ¿no es cierto? Nuestro cerebro cambia. Y también desde la perspectiva contemplativa, nuestra mente también es absolutamente flexible de cambiar. Entonces, también me parece interesante el reconocer, como tú decías, de repente nos queremos ir del ruido y como irnos a estos espacios donde no hay nada. Y pienso que esa motivación surge
Es como un cultivo un poco para otro fenómeno que da para otro podcast, Mm. que es el bypass espiritual, ¿no? Que es como esta necesidad de escapar. Y pienso que, claro, que desde ahí surge como este opuesto, ¿no? Esta aversión a este mundo ruidoso, ¿no? Más que habitarlo. Y pienso que cuando las prácticas como el yoga y la meditación las dejamos entrar y las empezamos a cultivar con una perspectiva que aúna la sabiduría que tienen detrás, más la práctica o lo que hemos aprendido de nuestro contexto occidental hoy día, podemos dejar que las mismas modifiquen nuestra forma de pensar y ver el mundo por sí mismas y con esa visión. Y eso hace que podamos cambiar ciertas decisiones en nuestra vida también. Y esto está muy aunado, pienso, con el sentido de vida. Entonces, pienso que esta parte también más como espiritual, más profunda, tiene que ver con cómo cambia la práctica cuando permitimos esta unificación y también le damos sentido, como una forma de vivir, cómo incorporamos esto a una forma de vivir en el contexto en el que estamos y cómo eso nos va cambiando, como permitir ese flujo. Pienso que cuando no se permite es cuando empezamos a encontrarnos con estas resistencias que están como en el ámbito como del cuerpo, lo material, el mundo y también en este espacio como que todo es como un poco este bypass, ¿no? Me escapo del mundo y acá hay un mundo espiritual que promete flores y no sé. Y ahí se produce un estancamiento de esto mismo que es en activo, que este ser en movimiento en el mundo, donde la mente es un proceso que se va gestando momento a momento en relación con el cuerpo, mente, entorno. Sí, creo que lo describiste de una manera súper precisa, Paulina. Creo que lo describiste de una manera muy amable en el sentido de que no tienen por qué, como lo hemos mencionado ya en la conversación, no tienen por qué haber extremos, ¿cierto? Y no tiene por qué todo ser blanco o negro. Efectivamente, es para muchos, bueno, si tú quieres el día de mañana irte y lograr vivir en un espacio de mayor silencio, ¿cierto? Y tienes esa posibilidad, bienvenido sea. Pero la mayoría de las personas buscan un sentido de vida, buscan un bienestar emocional con necesidades que van apegadas a un modelo social el cual es altamente exigente y demandante. Entonces, en esas personas, como mencionas tú, el cultivo de la práctica, el cultivo de la meditación, de la práctica de yoga, finalmente, si lo observan con amabilidad y sin resistencia al contexto en el cual se está gestando dicha práctica, empieza a generar este continuo, empieza a generar este cambio dinámico, donde se traduce en desde los microactos hasta movimientos Ujú. activistas que sean mayores, o sea, desde el que tu estado de presencia se pueda traducir en que cuando estés atascada en el tráfico, en un taco de 1 hora, en lugar de estar resistiéndose a ese taco que no podemos manejar, que no podemos modificar mientras estamos, quizás hay otros aspectos de ese momento presente con el cual puedo conectar con las sensaciones de mi cuerpo, si voy con un acompañante, puedo conectar con el estado emocional del otro, puedo compartir un momento. Si vamos a comer algo mientras estamos atascados en el tráfico, sintamos el sabor de lo que estamos ingiriendo y que estamos ingresando a nuestro cuerpo. Son pequeños microactos desde lo que llevamos a nuestra mesa, los alimentos que escogemos, que finalmente, aunque estemos inmersos en una sociedad que a veces nos pueda parecer poco amable, va generando pequeñas semillas de bienestar, tanto Ujú. en nosotros como en quienes nos rodean. Y creo que la naturaleza es sabia y aún en los lugares más adversos uno puede ver que hay semillas que siempre germinan. Aún en los suelos y en las tierras más áridas uno puede ver que hay ciertos brotes que dan fruto. Entonces, aún en una sociedad que nos pueda parecer poco amigable y altamente exigente, creo que si tenemos esa mirada que tú mencionas, amena y de continuidad y de dinamismo desde el activismo, podemos permitir que nuestra práctica permee con pequeños actos, desde lo que cultivamos en meditación, desde lo que cultivamos en yoga, en cuerpo y en mente, pero en cuerpo y en mente entendiendo que finalmente ambos son una conjunción de lo que hablaríamos de neurociencias cognitivas desde el cognitivismo,
pero finalmente como de la existencia, si lo vemos más desde una perspectiva psicológica o filosófica. Ujú. Sí, y también mientras te escuchaba, Tati, pensaba cómo muchas veces reducimos nuestro actuar en el mundo a un conjunto de actividades. Entonces tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro, como un poquito externalizando incluso las prácticas, ¿no? Tengo que practicar tanto tiempo y tendría que pasar esto, o si hago esto, como más acción. Y cómo también estas prácticas y este flujo va de alguna manera permitiendo que aparezca conciencia sobre nosotros mismos, no es que no esté presente, ¿ah? Que se clarifique, que esté más, es como esta analogía en el budismo del loto, ¿no? Este potencial loto que está siempre ahí y que empieza a aparecer. Entonces, eh, esa confianza como en que la misma práctica permea espacios de sabiduría interna también, ¿no? Como Sí, confianza, que es algo que se habla en mindfulness, en yoga, en la confianza, ¿no? En el proceso, en la práctica. sí, y creo que lo más hermoso, como lo menciona y lo grafica en La Flor de Loto, creo que finalmente es confiar en la vida, finalmente es la confianza que tenemos de todos los procesos. La práctica meditativa, la práctica de yoga, no es lo que gestamos cuando estamos en el zafú o lo que gestamos sobre el mar. Mm. Finalmente entendemos que la práctica nos va dando una visión y una perspectiva de nuestra existencia que nos permite, si lo dejamos y no nos resistimos, apreciar, esto quizás no es tan científico, pero es desde el valor experiencial también, poder valorar como los distintos regalos a los cuales tenemos día a día. O sea, poder apreciar el movimiento corporal, poder apreciar los afectos, poder apreciar los alimentos, poder valorar y también discriminar aquello a lo cual nos exponemos y aquello que consumimos, no que consumimos solo en alimentos, sino que consumimos en emociones, que consumimos en Ujú. relaciones sociales, que consumimos en noticias que decidimos ver o no ver, o en libros que deseamos leer o no leer. Entonces, es confiar que todo tiene su tiempo y a la vez esa confianza en que todo tiene su tiempo y su proceso, también saber discriminar y también saber escoger qué es lo que va en beneficio tanto de mi bienestar como del bienestar colectivo. Eso también es súper importante y de alguna manera toca lo que estábamos conversando antes, que es la ética, ¿no? Cómo surge esa elección de aquello que nos hace bien y le puede hacer potencialmente bien a los demás o cómo no dañarnos a nosotros mismos y a los demás. Y eh, desde ahí también como las prácticas, ¿no es cierto?, nos pueden ayudar en este proceso y no se reducen solo a algo instrumental, aunque también, lo sabemos, la ciencia ha hecho un gran trabajo porque podemos reconocer la neuroplasticidad o podemos saber cuando tenemos una lesión, ¿no es cierto? Entonces esa conversación es importante y es nutritiva y yo creo que también surge de la mano de lo que estamos hablando, de darnos cuenta que el mundo y el ser humano es complejo, que no hay una receta, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir, ahora todos tenemos que practicar meditación o practicar yoga y bueno, ahí es donde surge también el sentido, ¿no? Aquello que nos da sentido y cómo nos movemos en el mundo con un sentido. Y ese sentido pienso que hoy día es importante reconocerlo porque muchas veces ese sentido no lo tenemos tan claro y aparece un poco desde nuestros dolores, de nuestras que también es parte de la complejidad de la vida, pero muchas veces nos forzamos a hacer cosas que pensamos que pueden ser positivas sin que antes no hagan sentido. Y esto lo recalco porque no estamos, o sea, al menos yo no sé cómo lo ves tú, Tati, no estamos como convenciendo de las prácticas contemplativas, sino que es la mera experiencia que surge de este tipo de prácticas como el yoga y la meditación y la reflexión también de cómo se unifica esta mente y cuerpo en los procesos de práctica
y también pasarlo por este espacio de conciencia, de silencio, de sentido, y ir eligiendo de acuerdo a las complejidades. Me referí más que bien a esto porque hablamos que hay personas que le hace sentido, no sé, irse a un monte a meditar o en distintos contextos del tiempo, otras que tienen una familia, otras para las cuales es más difícil la práctica, y encontrar ese equilibrio entre no entre reconocer que estas prácticas pueden cambiar tu sentido y puedes hacer pequeños cambios o puedes hacer grandes cambios, o que no te hacen sentido son también de cada persona. No sé si me expresé bien. Sí, te expresaste perfecto y aquí eh, voy a citar, no yoga, sino voy a citar la práctica contemplativa del Aikido, de la cual aprendo porque mi hijo lo practica. Y cada vez su sensei me transmite también sabiduría desde el Japón. Y uno se da cuenta de que en las prácticas siempre hay lineamientos, ¿cierto? Con distintas palabras, con distintos términos, pero que aluden a una misma búsqueda, como bien mencionas tú también, como del propósito, del sentido de vida. Eh, en Aikido, bueno, el do del nombre Aikido hace alusión al camino. Ai significa equilibrio, ki es energía, que en yoga lo podemos hablar como el prana, ¿cierto? Y do alude al camino. La práctica Aikido tiene siempre un pequeño o gran cartel donde salen los símbolos de cada uno de estos elementos, del ai, del ki, del do. Y voluntariamente, hace ya varios años, el do fue retirado. ¿Por qué fue retirado y solo se mantuvo el ai y ki del nombre de Aikido? Fue porque transmitía o podía dar a entender una rigidización en la búsqueda o en el desarrollo de cada practicante, entendiendo que no hay un solo camino, sino que el do es un proceso individual, que si bien podemos todos mantener un sentido o un propósito de vida similar en la búsqueda de un bienestar individual y del bienestar colectivo en el cual estemos inmersos, ese proceso es atribuible a las características personales, y a los tiempos, a las emociones, a la corporalidad de cada ser humano. Entonces, como bien mencionas tú, acá no estamos dando una receta o no estamos diciendo No. el yoga sirve para todas las personas, la práctica de meditación tiene que ser para todas las personas. Hay personas que logran estados atencionales extremadamente exigentes y ricos cuando están cocinando. Hay personas que logran estados de mindfulness muy altos mientras lavan un auto. Hay personas que no necesitan quizás subirse a un mat para conocer y explorar la atención sobre su cuerpo. Quizás se hacen masajes y logran recorrer cada uno de los patrones sensorio-perceptivos. Entonces, quiero un poco como reafirmar y reforzar lo que acabas de mencionar tú, que los caminos son extremadamente individuales, eh, que las búsquedas y los sentidos de vida también lo son, pero lo importante y lo que me gustaría transmitir en esta conversación que tenemos es que nunca olvidemos que así como hablamos de la perspectiva inactiva en las neurociencias cognitivas, desde esta creación, es una co-creación dinámica y continua en que mi Totalmente. bienestar siempre va a impactar en el otro. Entonces no Ujú. buscamos un camino propio en pos o dañando a aquellos que nos rodean, porque tanto el bienestar como también el no bienestar individual siempre va a impactar y siempre va a, de cierta manera, calar en aquello que está en el colectivo. Totalmente, qué bonita la historia del Aikido. Gracias por compartirla, muy bonito, muy inspiradora también. Y también lo último que dijiste, Tati, porque si es desde el yoga, desde una perspectiva inactiva o desde los distintos caminos espirituales e incluso religiones para algunas personas, en ninguna hay una ética que implique, o sea, como que en ninguno de estos caminos dice, mira, vamos a hacer esto para dañar, ¿no? Sabemos que, o para dañarnos, sabemos que eso implica un sufrimiento y ese es el problema, no es solo moral, ¿no es cierto? Que cuando hacemos cosas que dañan a otros, nos dañan a sí mismos, lo que estamos haciendo es cooperar con el sufrimiento. Y en esta perspectiva inactiva y compartida, no solo el propio, sino que también impacta en muchas maneras. Entonces, eso es lo bonito y interesante
de la ética, que muchas veces por ahí leí, el otro día compartí una frase de Tenzin Palmo, que decía que la ética no es bonita ni es emocionante, ni uno se sentaría a leer libros apasionados respecto a la ética de alguna manera. Perdón mi frase, no la recuerdo bien, así que si No, por ahí no, la pero encuentran, no está es perfecto. exactamente igual, pero en Yo, el fondo que si bien no nos parece algo tan maravillosamente impactante o atractivo, es demasiado importante para tener una vida equilibrada, para disminuir nuestro sufrimiento y el de los demás, y para no dañarnos y dañar a los otros. Entonces ahí es donde creo que hay un punto fundamental y que las dos lo hemos compartido también antes, que es cómo es importante este espacio de autoconocimiento, sea desde las prácticas contemplativas o desde donde sea, y la ética que tú mencionas, que lo que haga no daña a los otros o no me daña a mí mismo. claro, en yoga eso está dentro como de los preceptos éticos, efectivamente, que es lo que se denomina ahimsa, que es el no daño a uno mismo y el no daño al otro. Creo que si partimos desde esa premisa, lo que uno practique siempre puede ser fructífero y puede, entre comillas, darle un mayor propósito y sentido a nuestra existencia. Siempre que tengamos, como dices tú, como ese cultivo ético, como ese cultivo responsable con uno mismo y también con los otros. Eh, Mira, en relación, ayer buscando estaba justo haciendo como una limpieza y encontré un libro que lo había leído hace tiempo, que es de Raquel Fernández, que se llama Trance y Memoria en el Budismo y el Yoga. Es un ensayo. Mm, qué Y bueno. justo tenía marcado, porque estaba mirándolo, y tenía marcado un párrafo y que me hizo tanto sentido con lo que íbamos a hablar hoy. Así que te lo quiero leer así como Dale, dale. antes, que dice, ¿por qué una mente que tiene tantas posibilidades de acción, de creación, de imaginación, iba a buscar el silencio? ¿Por qué un cuerpo que puede correr, danzar y expresarse a través del movimiento iba a buscar la inmovilidad? Si queremos entender verdaderamente los modos de vida meditativos de Buda y Patanjali, no podemos pasar por alto estas preguntas. Por ejemplo, en algunas estrofas de la filosofía Samkhya se nos dice que la mente colabora en su propia cesación. La mente quiere su propio silencio y también el cuerpo del meditador quiere su propia quietud. En el interior de ese silencio físico y psíquico nacen otra voz y otro movimiento. Se despliega una vida interior cuya actividad solo resulta perceptible bajo esas condiciones. Me Un poco, parece hermoso, sí, es hermoso, pero creo que resuena un poco con lo que se gestó espontáneamente en este diálogo, totalmente. que es como en esos espacios, como es totalmente compatible el movimiento, el ruido, en la búsqueda de esos espacios de silencio y de quietud. Y que ese cuerpo y esa psiquis se sienten cómodos y se sienten en un espacio de extremada riqueza y capacidad de, entre comillas, dar nuevos frutos para posteriormente traspasar esos frutos a otros contextos o a aquello que lo rodea. Que sí, siento que tal cual lo dices, Tati, como que eh, aúna algunas de las cosas que genuinamente hemos compartido en esta conversación, como esos flujos de silencio, ruido, movimiento, quietud, generan también nuevas formas de estar, nuevos modos de conciencia en el mundo, nuevos movimientos de significado, de sentido también. Así que te agradezco, de ahí te voy a pedir la frasecita porque ahí la podemos poner abajo del podcast, a ver Sí, si, feliz. porque, porque creo que está muy vinculada a todo lo que hemos hablado. Y ya como cerrando un poquito este capítulo, no sé, Tati, si te gustaría compartir algo con las personas, decir algo más. Eh, Creo en lo personal que me gustaría dejar resonando algo que conversamos y hicimos explícito, pero quizás me gustaría que fuese como el principal mensaje de este podcast, que eh, la conceptualización y la unión del cuerpo y la mente finalmente son caminos que se tienen que experimentar en primera persona, que se co-crean en un contexto, que se co-crean, ¿cierto?
desde una situación específica y un dinamismo continuo, pero que deben ser experimentados y que si bien alguien como nosotras lo puede transmitir oralmente o se los puede mencionar, ustedes tienen que trazarlos por sí mismos y ver en qué sentido emergen nuevas conceptualizaciones o nuevos estados de conciencia, pero siempre experimentar, siempre transitar el propio camino, como hablamos del do, ¿cierto? El hacer estas nuevas vías. Entonces, que si bien es necesario el estudio, es bien es necesario para tener fines éticos, ¿cierto? Ser responsable con lo que uno transmite, finalmente la búsqueda del sentido y el propósito siempre tiene que ser transitado por cada uno. Creo que eso me gustaría como dejar. Bueno, Tati, comparto plenamente lo que dices. La verdad es que te agradezco mucho y te agradecemos también desde el podcast este capítulo. Creo que pudimos abordar varias cosas dentro de lo que era la unión mente-cuerpo. Nos ampliamos a ratos en cosas que desde mi punto de vista yo te agradezco y las considero muy nutritivas y estoy segura que a muchas personas que nos escuchen les van a parecer así. Así que eso, yo feliz de haber compartido este espacio contigo, quedas invitadísima si así lo deseas a venir otra vez y hablaremos de Sí, otro tema. sí, feliz, feliz. Te agradezco también profundamente la invitación, como te lo dije a un inicio de esta conversación. Te agradezco también profundamente tu sentido de visión en la espiritualidad, tu visión ética también, que lo hemos mencionado harto en esta conversación, y las reflexiones tan precisas con las que co-creas ciertos aspectos en este diálogo y bueno, y en el instituto en general, todo lo que están creando y todo lo que están ayudando a la difusión, ¿cierto?, de las ciencias contemplativas y de esta también conexión y puente entre la espiritualidad. Así que te agradezco profundamente, muy, muy agradecida de estar acá. Muchísimas gracias, Tati. Lo mismo por acá. Qué importante es poder sostener, ¿no es cierto?, esta mirada que reúne y que sin perder profundidad incorpora también la perspectiva del aprendizaje que también ha sido parte de nuestra historia en Occidente y que nos ayudó a entender mejor el mundo. A veces tendemos a pensar que solo nosotros hemos recibido como esta maravillosa sabiduría de Oriente, ¿no? Pero también en Oriente les comento por ahí que hay monjes que están sacando doctorados, que están investigando, que están aprendiendo también nuestra ciencia occidental, así que eso refleja la complejidad del mundo, así que también muchas gracias, Tati, por el trabajo que has estado haciendo en este arte también del yoga y la meditación, de reunir estos dos aspectos sin perder, ¿no es cierto?, lo que hemos conversado, la ética, profundidad de la práctica y incorporando también lo aprendido en nuestra historia occidental. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y vamos también a compartir ahí algunos datitos bajo el capítulo del podcast. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao.